en este curso de la persona como ser trascendente. Ya estamos avanzando decididamente hacia la etapa final del curso y en ese orden de ideas pues vamos a abordar dos temas significativos. Uno tiene que ver directamente con la guía de actividades que tenemos para este momento del curso y otro lo vamos a tratar sobre el tema de la RAE. Entonces vamos a revisar un poco el tema de la guía de actividades. Como ven, es muy importante tener en cuenta las consideraciones normativas dentro del estatuto estudiantil relativo a los tiempos que se deben participar y la importancia del aula, del foro. Recuerden que los mecanismos de interacción validados por la universidad y donde también nosotros como docentes podemos revisar los avances, la interacción, la discusión, es el tema del foro. Por supuesto, pueden abrir grupos de WhatsApp, pueden llamarse, pueden hacer reuniones presenciales si es el caso y es posible, pero siempre los docentes estamos desvinculados al tema del foro para poder hacer como un acompañamiento en tiempo real. Ahora, respecto a la actividad y las participaciones para retroalimentación, recuerden que el plazo límite para calificar aportes en el foro es 3 días antes del cierre de la actividad. ¿Sí? Ya para que requieran retroalimentaciones, pues debe ser muchos días antes de esos 3 días, porque en los 3 días lo que se hace es calificar ya los comentarios o aportes que lleguen sobre la marcha de esos 3 días, de acuerdo al estatuto estudiantil, pues no tendrían validez para la nota y pues evidentemente tampoco tendrán retroalimentación. Entonces, para que tengamos como esos parámetros un poco en cuenta. ¿Qué nos pide la actividad? Hay dos momentos. Hay una pregunta. Los sujetos políticos, en tanto ciudadanos, podemos aportar una sociedad diferente desde el pensamiento crítico y la acción colectiva situada y en contexto. En este caso, nos está pidiendo escuchar el programa propuesto de Radio Nat Virtual para dar una reflexión en el foro sobre esta pregunta. Esta pregunta es una reflexión. Estamos hablando de sujetos políticos en tanto ciudadanos y se habla de aportar a una sociedad diferente pensamiento crítico, que es el papel fundamental de la educación, y la acción colectiva, que es la acción con los otros, es desindividualizarnos, es aprender a trabajar en redes, en comunidades. Recuerden que lo comunitario es lo común unitario, es la unidad de comunes. Y por supuesto hablemos de una situación de contexto. En este caso, el programa que les estamos proponiendo se llama El mal como una cuestión de perspectiva. Este programa es de Radio UNAD Virtual, del programa Palabreando con Sofía, emisión 176. La idea es que lo escuchen y no que hagan un resumen, ¿sí? No es que hagan un resumen del programa. El programa habla sobre la condición humana, la posibilidad que nos brinda la razón y la inteligencia de realizar el mal y qué es lo que sucede cuando las sociedades humanas se quiebran, se resquebrajan y empiezan a actuar en función de no pensar el bien común, sino también muchas veces la consecución del deseo que lleva hacia, digamos, algunas formas de transgresión a los otros. Esto es para hablar de concepto de acciones colectivas y sobre todo para que apliquen pensamiento crítico. En ese orden de ideas, cómo se aporta a una sociedad diferente cuando se piensa bajo la lógica del bien común en este tema pues que estamos trabajando, que es directamente el sujeto político, más allá de los partidismos. Recuerden que la noción de política no la estamos llevando desde el plano de los partidos políticos y más acá de la polis. Polis es en griego ciudad. De ahí viene politeia y de ahí viene política. Realmente el sujeto político es el sujeto que vive en comunidad, que vive en la ciudad, que vive en sociedad. Ya la cuestión partidista es una dimensión diferente que en algún momento también podremos hablar. Después, este video que es el fundamental, este programa de Palabreando con Sofía, se puede complementar con este gran video del gran pensador argentino recientemente fenecido, un extraordinario divulgador de la filosofía, el gran maestro José Pablo Feynman, que tiene este programa llamado Lo histórico, político y trascendente. Me parece que también es un recurso extraordinario que será muy interesante para que ustedes también puedan como complementar esa idea. Entonces, ¿qué hacen con estos dos contenidos y otros contenidos que ustedes han consultado en las unidades o otros contenidos que ustedes tengan por fuera o otros argumentos propios? Pues la idea es que haga una redacción libre, sí, que se va a hacer en el foro. Exponen posiciones, argumentos, complementos, opiniones. La idea es que como ya estamos, digamos, sobre la marcha de los contenidos, no vayan a ser tan lacónicas, tan breves, tan corticas, pues porque entonces la proporción de la nota va a ser directamente proporcional. Además, porque ambos programas, más lo que han leído, más lo que han trabajado, la idea es que como docentes nosotros podamos revisar cuál es la apropiación conceptual y sobre todo el interés argumentativo, la competencia de escritura y pensamiento crítico que a esta altura del curso van desarrollando. Entonces les pedimos
ser muy puntuales con el tema de la revisión y que sea riguroso. En el segundo momento hablaremos de un resumen analítico esquemático, RAE por sus siglas, utilizando el formato depositado en el anexo. Hay unas lecturas, esas son lecturas de unidad, si no las han hecho, pues será muy interesante que las lean, hay elementos muy interesantes, sobre todo este de Levinas y la alteridad 5 planos, muy bacano, y que hagan consultas externas sobre Levinas, y pues la idea es que puedan diligenciar el RAE. Permítanme a ver aquí qué es lo que yo estoy compartiendo para poderles apreciar el RAE. Voy a revisar aquí un poco, denme un segundo mientras vuelvo a compartir para poder compartir en ventana y compartirles el RAE. Bien, este es el RAE. Este es el formato del RAE. Yo sí quiero ser como un poco enfático en que este formato, si se plagia, Turnitin lo va a capturar inmediatamente. Lo digo ¿por qué? Porque se han encontrado casos donde este RAE se está utilizando a partir de búsquedas en Internet. El curso actualmente cambió toda la bibliografía. Entonces, si llegan a descargar uno de los anteriores que aparecen en el script o en otros espacios, inmediatamente pues la nota será cero. La idea es que hagan el ejercicio cada uno. Revisión, y que si tienen dudas, pues para eso somos los espacios para aclararlos. El nombre del capítulo, no importa el nombre del texto, el autor, igual como aparece en la bibliografía de referencia tipo APA. Tipo de texto, aquí les estoy explicando si es científico, literario, filosófico, pedagógico, tecnológico, resultado de investigación. Aquí ustedes no me pueden preguntar a mí cuál es el tipo del texto. Se supone que una vez ustedes lo leen, ¿sí? Eso es como también para que ustedes tengan una aproximación a los recursos bibliográficos propios de la educación superior. Entonces, ustedes mismos, leyendo el texto a detalle, definan qué tipo de texto es. Entonces, tipo de texto de acuerdo a lo que lean. Conceptos claves, eso es fundamental en la escritura universitaria, es lo que también se denomina muchas veces en artículos palabras claves. Entonces, la idea es que ustedes del texto que lean saquen cuáles son esas categorías, cuáles son esos conceptos que definen la lectura. Igualmente, idea clave en todo el texto es un párrafo. El párrafo que ustedes van a plantear de ley es lo que ustedes interpretan que es la idea central del texto. O sea, cuando ustedes lo leen, hacen la reflexión, revisan, miran sus pensamientos y dicen, caramba, esta es la idea central del texto. Eso es lo más importante. Es algo que ustedes sacan de su propia hermenéutica, de su ejercicio interpretativo. Entonces, cuando redacten eso, en un párrafito lo ponen. Temas y subtemas del texto, eso es de una jerarquización, ¿sí? Hay unos ejes temáticos, temas y subtemas, de acuerdo a como, por ejemplo, subtítulos en el tema del índice del texto, pues lo que hacen es identificar los subtemas en orden. Línea argumentativa, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, es algo corto. La línea argumentativa, por ejemplo, aquí un caso, un ejemplo claro, de estimular los beneficios que tiene una norma cuando se viola. Entonces, lo mismo, la línea argumentativa, determinar la noción de sujeto político, determinar que el sujeto político es un actor social, algo así muy corto de acuerdo a la lectura que elijan. Recuerden que en este caso es en un renglón decir cuál es la línea argumentativa del texto. La intención o propósito, en este caso ustedes dicen, bueno, el autor cuando redactó el texto, lo que nos quería instruir o lo que nos quería motivar o a lo que nos quería impulsar o el despertar que quería o lo que quería dar a conocer, ¿sí? Pueden utilizar algunos verbos de la taxonomía de Bloom, pues no en forma de redacción de objetivos, pero sí por lo menos hablar de la intencionalidad. Tengan en cuenta esa noción de intencionalidad. ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Cuando el autor está en ese proceso, qué es lo que está buscando el autor despertar, desarrollar, ilustrar, convenir, argumentar, ¿sí? Entonces, por eso les digo que pueden utilizar algunas estrategias verbales. Aportes del texto, todo el texto tiene una serie de aportes, enseñanzas. En este caso es, bueno, distinta es la intención del autor a lo que ustedes creen que sea un aporte. Eso también es argumentativo de su parte. Entonces, el autor tenía X intención, pero el aporte real del autor es tal y tal y tal, de acuerdo a su formación académica, al mundo en general del conocimiento, a la construcción bibliográfica, a la disertación teórica, ahí ustedes pueden, o al mismo ejercicio comunitario, ¿sí? Es que el texto que se realizó pues aporta a mi ejercicio profesional en relación con mi comunidad. Ahí pueden hacer algunas variaciones argumentativas y algunas citas textuales que presenta el texto. Aquí lo que ustedes pueden mirar citas textuales es cuando el autor escribe el texto, a quién está citando.
sea, para que ustedes también aprendan a identificar. Esto es un ejercicio, pero se llama resumen analítico esquemático. No es un resumen como el que nos bota ChatGPT gratuito. No, eso es un resumen analítico esquemático en el cual ustedes también, en la medida que leen, también van identificando qué es lo que el autor leyó para poder construir su propio argumento. Esa es la diferencia de las lecturas de inteligencia artificial o la escritura de inteligencia artificial y la escritura de la inteligencia profundamente humana, que pues por cierto es distinto el algoritmo que lo inteligente. Lo inteligente es una facultad estrictamente humana. Lo otro es una organización algorítmica de mucho avance tecnológico, pero que jamás suplantará la inteligencia, entre otras cosas por los fenómenos de citación. Entonces, ahí donde ustedes tienen que identificar cuáles fueron las citas y reseñarlas en modo APA. Sí, para que eso quede muy claro. Por eso nos sirve un resumen que se saque de alguna inteligencia artificial. Citas o comentarios aclaratorias. Hay veces que los autores hacen algunas notas a pie de página, ¿sí? Pie de página es la parte que está abajo del texto, que ven acá el cuerpo del texto y como una fuente más chiquita debajo de un guión. Esa es una cita a pie de página. O hay veces, por ejemplo, aclaran cosas entre paréntesis o entre guiones o entre comillas. Sí, lo que se denomina un excurso, una disgregación del cuerpo central del texto. Entonces, la idea es que ustedes vayan mirando dónde hay citas o comentarios, que ustedes digan, mire, aquí el autor tuvo que aclarar esto. Y si quieren, ustedes también pueden hacer aclaraciones personales, pero las especifican. Esta aclaración es personal. Por ejemplo, cuando escribimos, los que nos gusta escribir, hay veces podemos poner texto entre cursivas y decir cursivas del autor. En este caso serían ustedes, ¿sí? Del autor del RAE como tal. Intertextualidad, relación del texto en cuestión con otros textos. Aquí entonces ustedes pueden aplicar lo que han leído por gusto, lo que han leído en su carrera, lo que han leído en su vida, lo que han leído en internet, lo que han leído en redes sociales, lo que han leído en cualquier lado, donde ustedes vean el texto, gacetas, periódicos colegiales, zonales, cualquier relación que ustedes puedan hacer del texto, ¿sí? Con otros textos. Hay una redacción un poquito miedosa que dice ficha de lectura. No, no es necesario. Simplemente pueden decir que este texto, inclusive con los que han leído el curso, se relaciona con tal texto y con tal texto y una breve explicación de cómo entienden esa intertextualidad. Esto es una forma, muchachas y muchachos, de llevarlos a ustedes a desarrollar competencias dialógicas entre textos, que no solo sea la frialdad del texto, qué pereza, lo paso por resumen, busco el resumen y miro el resumen que hago, sino que la apropiación conceptual del texto leído, ¿sí? Les permita relacionarse con otros textos y contextos, ¿sí? El texto es otros libros, contextos, sus realidades. Entonces, para que tengan como esa posibilidad de desarrollar esa competencia. Preguntas al texto y el autor, eso es de lo más lindo. Eso me parece a mí lo más bacano, porque aquí es donde decimos qué no entendimos o qué creemos, porque también puede pasar que en la redacción del autor fue insuficiente. O sea, el autor sé, para mí le faltó esto, o por qué no abordó esto, o por qué no tocó esto, o yo no entendí esto. ¿Sí? Entonces es importante generar algunas preguntas o yo no o simplemente decirlo con toda franqueza. Yo la verdad no entendí esto. ¿Sí? Y ponerlo ahí. La idea con eso es que aprendamos a confrontar con mucha humanidad los textos, que aprendamos a que puede existir una relación con ese texto y por supuesto también una relación en la cual podamos dialogar con la escritura. Comentarios al texto e incluso recomendaciones. También ustedes pueden decir, me gustó, no me gustó, recomiendo esto. Ahí sí también como ustedes lo quieran hacer. La referencia bibliográfica en APA número 7, APA séptima versión. Muchachas y muchachos, hay tutoriales, hay videos, hay blogs, hay notas, hay TikToks, hay Instagramers, de todo que hablan de normas APA. Por favor, para este curso y para toda su vida académica actual y posgradual y laboral y demás, tengan en cuenta la redacción científica a partir de las normas APA. Entonces ahí les invito también a que exploren el mundo de posibilidades que entrega. Yo en algunos correos del curso les dije a ustedes también algunas notas sobre normas APA. Y finalmente, ficha de lectura. Datos quien hizo la ficha de lectura sería la parte final. Entonces, con estas claridades, recordarles mucho los tiempos, muchachas y muchachos, agradecerles por la participación, por el gusto que le han sacado del curso, los que me han escrito, sobre todo por Teams.
Yo les recuerdo que yo soy el líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Por eso veces me demoro de pronto un poquito en contestarles correos puntuales, pero por Teams sí de pronto puede ser más ágil la comunicación e inquietudes y por eso pues estos recursos también pretenden como dejar cosas muy claras. Entonces, muchas gracias por la atención, muchachas y muchachos, y cualquier dudita, inquietud, estaré pendiente del foro, estaremos retroalimentándonos en el foro y trabajando, por supuesto, para llevar al mejor puerto posible el aprendizaje significativo de nuestra asignatura. Que tengan una feliz jornada.